Muy buenas tardes a todos. Son las 13:47 hora Bogotá, es decir, 4:47 hora Nueva York. Hace aproximadamente 47 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker de área Active Trades, vamos a grabar nuestra sesión de apertura de cierre semanal de los mercados el día de hoy. Antes de comenzar directamente con la revisión de los datos macroeconómicos, me gustaría mencionar, pues, por supuesto, la noticia a nivel global más importante. Por supuesto, tenemos temas interesantes como por ejemplo Evergrande, que tenemos que hacerle un seguimiento bastante continuo a lo que vaya a suceder con este gigante inmobiliario. También tenemos noticias de parte de Inglaterra, como por ejemplo la escasez en cuanto a los combustibles. Tenemos varias noticias macroeconómicas y también en Estados Unidos, pues los diferentes debates en el Congreso respecto a limitar el techo de la deuda y cerrar el gobierno, que básicamente es pues que el gobierno estaría avisando que no hay el dinero suficiente para pagar em, en general pues las deudas que tiene. Pero esto digamos que se está viendo un poco permeada más que todo por una discusión en cuanto al próximo paquete fiscal, que son varias discusiones que hay que seguir muy continuamente, pero más allá de eso me gustaría mencionar, pues por supuesto, esta semana hubo una gran reunión de bancos centrales, se presentó bancos centrales importantísimos como el Banco Central Europeo, por supuesto la Fed, Boris Johnson de parte de Inglaterra, también el Banco Central japonés. En general, la postura y un resumen básicamente rápido, mencionaría que por parte de Europa están básicamente muy tranquilos respecto a la inflación. Ellos consideran que Europa todavía está un poco rezagado respecto al nivel de crecimiento, esperan que la economía continúe creciendo y los niveles inflacionarios para ellos aparentemente no son problemáticos, a pesar de que estamos viendo niveles inflacionarios que ya, como se van a dar cuenta, son cada vez más graves. Ellos le apuntan a que pues, la inflación sea transitoria y que la inflación que están observando sea retroceda, que puede suceder, como también no puede suceder y usualmente no sucede. Usualmente los bancos centrales son muy malos para, digamos, como para esas proyecciones económicas y sobre todo cuando hay tiempos pues de extrema volatilidad, como son los que están pasando. En Inglaterra ya comenzamos a notar una mayoría de preocupación respecto a la inflación, a pesar de que ellos no se encuentran en niveles inflacionarios realmente preocupantes. Sí se han dado determinadas pretensiones de modificar la política monetaria, por ejemplo, en la tasa de intervención para este año, lo cual es bastante importante porque sería el primer banco de los países más desarrollados del mundo con esa visión. Y por otra parte, pues vamos a ver qué pasa también en Inglaterra, porque también hay un tema bastante importante de parte del presidente, o bueno, el mandatario de Inglaterra, en cuanto a pues una imposición de impuestos para recuperar, para adquirir más ingresos. Lo cual pues en general es bastante preocupante porque básicamente por parte de la política monetaria lo que quieren es reducir liquidez mediante menor compra de expansión cuantitativa o menor expansión cuantitativa, aumentar la tasa de interés y también pedir más impuestos, mayor dinero a la población, lo cual es bastante peligroso, la verdad. Si me lo preguntan a mí, es una fórmula bastante complicada. Y por otra parte, pues para la Fed tuvimos sorpresivamente ya una definición de que la política monetaria muy probablemente cambie, específicamente las compras de activos para noviembre, y que muy probablemente ya nos estemos anticipando a tasas de interés aumentando para el siguiente año. Ese sería como el resumen de la noticia en lo que a mí respecta más importante para para esta semana respecto a la política monetaria, que es básicamente un cambio completo en la política monetaria. Por otra parte, ya tenemos como por ejemplo el Banco de Noruega que aumentó su tasa de interés. Hoy, el día de hoy tuvimos que Colombia también aumentó la tasa de interés. Entonces, en general, las políticas monetarias se están volteando a enfrentarse a los niveles altísimos de inflación y a enfrentar el escenario de esta inflación, que es básicamente tener inflación galopante, inflación que sigue creciendo y el crecimiento económico pues cada vez menor, ¿no? Entonces, esa es la noticia más importante. Vámonos directamente a nuestro calendario económico. El lunes y el martes tuvimos muy poca información macroeconómica, tuvimos mucha información sobre todo de pues, reuniones de bancos centrales, discursos y todo este tema. Y bueno, el día miércoles tuvimos, pues, por ejemplo, la inflación por España. Si se dan cuenta, desde el 2018 no vemos unas cotas tan altas. Ahorita para Alemania se van
inclusive el panorama va a ser un poco más impresionante, es por así decirlo. La tasa, la inflación pasó de 3,3 a 4%, crece muy rápido y en un periodo de tiempo muy corto. El día jueves, pues lo que tenemos fueron pues varias reuniones de bancos centrales, aquí tenemos varios discursos de parte del FOMC y de miembros del FOMC, y pues adicionalmente también tuvimos muchas revisiones del PIB, muchos datos pues que se estaban revisando. Para recalcar, el día jueves las solicitudes de beneficios por desempleo semanal pues se mantiene en un rango, pues obviamente aumenta, pero se mantiene en un rango básicamente muy similar desde hace ya un tiempo. Por otra parte, para hacerle un zoom al dato de inflación para Alemania, vemos que nos tenemos que remontar a cuotas inclusive antes del 2008. Ni siquiera el 2008 fue tan peligroso para las cuotas de inflación que año a año que estamos presentando el día de hoy. De 3,4 pasamos a 4,1, un dato histórico, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Si nos vamos por otra parte el día viernes, yo creo que el día de hoy fue el día más cargado de noticias macroeconómicas, el cierre de la semana y coincidencialmente la apertura pues del nuevo mes de octubre. Lo que tenemos el día de hoy, bueno, pues primeramente la inflación para Europa en general. Si se dan cuenta, pasamos de un 3% a un 3,4%. Básicamente estamos 1,4% por encima de lo que el Banco Central Europeo estaría esperando. Y pues por ahora ellos se mantienen en una visión muy tranquilizadora respecto a que la inflación sea transitoria, a pesar de que ya hace mucho tiempo superamos el margen de tolerancia del Banco Central el Europeo. De hecho, si se dan cuenta, bueno, miren que estamos remitiendo datos que no teníamos desde el 2006. Entonces, como para que se den una idea de lo que está pasando. Por otra parte, el PMI industrial en general para Europa se mantiene en cuotas altas, a pesar de que una disminución que pasó de 61 a 58,6, igualmente se sigue manteniendo en expansión económica para este sector. Si nos vamos para el escenario para Estados Unidos, el día de hoy tuvimos el PCE Core, que es básicamente la medida inflacionaria que revisa el Banco Central, perdón, la Fed. Esta, quiero recalcar que es la medida inflacionaria más baja de la inflación general, del IPC, de las diferentes medidas que sacan los diferentes entes financieros. Pues esta es la medida inflacionaria más baja y aún así nos encontramos, a pesar de que es una estabilización en 3,6, nos encontramos básicamente, es un dato histórico. Miren que no teníamos estos datos desde hace mucho tiempo y esta inflación de alguna manera, eh, a pesar de ser la más baja y en lo personal la que menos componentes tiene, y menos componentes importantes, como por ejemplo la alimentación y la energía, que son lo que más está repuntando, a pesar de que está excluyendo lo más volátil, pues igual se mantiene muy por encima de lo que usualmente se maneja en Estados Unidos en tiempos normales, que es cerca del 2%. El índice de precios de fabricación sigue retomando. Vimos que a partir de este último valor de acá, que bueno, no es muy claro, pero antes de septiembre habíamos tenido un nivel eh, máximo, y pues lo vimos y hoy podemos observar una ligera caída, pero nuevamente estamos viendo presiones alcistas de 79,9, pasó a 81,2, y como siempre lo menciono, pues los precios de fabricación es algo que tarde que temprano se va a pasar el consumidor, o a menos de que el fabricante como tal decida pues quedarse con menor ganancia, lo cual pues usualmente no sucede. Si nos vamos al sentimiento del consumidor, el sentimiento del consumidor tengo que resaltar que se ubica en 72,8, viene de 70,3, claro, aumenta, pero quiero que se den cuenta que este punto que señalé acá, en inicios de todo este tema del COVID-19, estábamos hablando de una confianza del consumidor en 71 y en este momento nos ubicamos en 72,8, el dato anterior era de 70,3. Entonces, por más que queramos, la inflación, el sentimiento que tiene el consumidor y la población en general para Estados Unidos no termina de convencer, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Las perspectivas de inflación a un año se ubican en 4,6, lo que básicamente refleja es que el mercado percibe que vamos a mantener la inflación durante un año, lo cual es bastante, bastante tiempo, teniendo en cuenta sobre todo que pues los bancos centrales han inflado mucho este concepto de que la inflación será transitoria, y aparentemente el mercado ya no se está creyendo de alguna manera como ese discurso, ya no le está convenciendo. Y aún preocupa un poco más las expectativas de inflación a largo plazo para septiembre. em,
Recordemos que esta es la inflación que mira, o bueno, siempre lo ha dicho Jerome Powell, que él está tranquilo mientras que las expectativas de inflación a largo plazo no repunten y lo están haciendo en este momento, está pasando 2,9 a 3, lo cual es máximos históricos. Entonces, esto nos daría una visión de que muy probablemente cada vez más el Banco Central, bueno, la Fed, va a tener como una obligación de cumplir con su palabra, de seguir el discurso que ha mantenido durante meses y finalmente, pues, el reducirle el estímulo que le ha dado excesivamente al mercado durante ya varios meses. En cuanto a los mercados esta semana, bueno, la renta variable sumamente negativa. Podemos ver, sin ni siquiera hacer un análisis propiamente dicho, que la mayoría de valores están en rojo. Si nos vamos a hacer un desagregado puntualmente, vemos que en América tenemos mayoritariamente en negativismo, en realidad negativismo absoluto. Obviamente el Nasdaq, por ejemplo, lideró las caídas con un 4,48. El S&P 500 lo siguió con unas caídas del 3,10, cercano a eso, 3,15. Tuvimos unas menores pérdidas para México y para Brasil. México cayó un 0,29 y Brasil cayó 1,31, pero igual un escenario bastante negativo para América, para el continente americano en cuanto a la renta variable. En Asia Pacífico tuvimos un comportamiento un poco más de recuperación de niveles bastante negativos que habíamos tenido semanas atrás. Esta semana el australiano y el japonés se cayeron 3%. Y si aceptamos esas dos bolsas, o esos dos índices, podemos ver que el China Composite, Composite, el Cosplay Composite, bueno, el Cosplay, perdón, el Cosplay 200 fueron de las que más crecieron, y no solo en el continente, sino a nivel mundial. Sobre todo, pues, porque fueron los valores que más perdieron hace ya varias semanas y están pues, en una cuota de recuperación a pesar del movimiento crítico para la política monetaria mundial. En cuanto a Europa, que es esta columna de acá, lo que observamos es mayoritariamente negativismo, liderado por el neozelandés o el holandés, el Eurostock 50. Vemos unas caídas también importantes en el DAX alemán, caídas similares al 2%. Por supuesto, la bolsa que más cayó a nivel mundial fue el Nasdaq. Y pues bueno, tenemos un poco de positivismo, solo ligeramente para el ruso. Y bueno, las otras variaciones no vale la pena mencionarlos. En general, negativismo para Europa, solamente podemos hablar de un ligero positivismo o de una mayoría positiva en Asia Pacífico. En agricultura vemos un gran repunte de las materias primas y quiero mencionar que esto es bastante peligroso porque básicamente, pues más allá de que esto sean unos movimientos alcistas para el sistema financiero y todo ese tema, estos son cuotas alcistas para la inflación mundial y pues hay que tenerlo muy en cuenta. El algodón se apreció esta semana un 10%, la cocoa, perdón, se apreció un 40,18%. Vemos otros valores que también se apreciaron muy bien, como por ejemplo el azúcar y el café. Solamente la soya corrigió esta semana en cuanto a los commodities de agricultura con un 2,7. Vemos que la energía sigue sin remitir, fuertes presiones alcistas para el gas natural, lo cual todavía nos siguen situando en un escenario realmente peligroso para una crisis energética que está ocurriendo sobre todo en el continente asiático y europeo. Y el petróleo esta semana pues tuvo un ligero crecimiento del 2%, pero es importante mencionar que se ubica en cuotas máximas. En metales preciosos, sorprendentemente el petróleo, a pesar de que no se había comportado correctamente frente a la inflación como esperaban los analistas anteriormente, bueno, pues ya estamos viendo al oro avanzando con una ligera cuota de 0,59. La plata, aunque corrigió muchísimo a lo largo de esta semana, al final también tuvo un crecimiento igual de fuerte y terminamos con una apreciación del 0,12%, caídas realmente fuertes, sobre todo en el palladium, pero en general materias primas se ubican en un escenario positivo. Esta semana tuvimos un movimiento que, si me lo preguntan, fue bastante sorpresivo para Bitcoin, para el escenario de criptomonedas en general. Vemos que hay criptomonedas, como por ejemplo Binance Coins, que se apreciaron 16%, Bitcoin se apreció 11%, Ethereum 10%, Litecoin 10%, Ripple 10%. Vimos que esta semana, a principios de semana, seguíamos con una presión bajista, pero el mercado de criptomonedas se supo recuperar a lo largo y sobre todo al final de la sesión de esta semana completa, pues el positivismo. En cuanto a las divisas, pues el dólar americano
fue uno de los grandes ganadores esta semana, por supuesto comportándose como un activo refugio. El euro, por otra parte, cayó bastante esta semana. Hay que mencionar que la libra esterlina se mantuvo en un escenario mixto. El franco suizo mixto, aunque también podríamos hablar de un escenario que tiende eh, hacia, hacia lo negativo. El dólar canadiense se comportó bastante bien en línea con unos muy buenos precios del petróleo. El dólar australiano igualmente en línea con unos commodities bastante alcistas. El yen japonés tuvo una mayor pretensión a comportarse positivo, pero divisas como el canadiense, el dólar americano y el australiano que se comportaron aún mejor, pues le ganaron la carrera al yen japonés. El neozelandés se ubicó bastante negativo esta semana y de ahí para abajo lo que observamos son movimientos mixtos. El rand sudafricano se comportó bastante bien, mientras que el peso mexicano perdió bastante esta semana y bueno, otros movimientos un poco menos volátiles. Eso es todo lo que hay que mencionar por esta semana. Muchísimas gracias por toda su atención, por estar muy pendientes de la información que agregamos desde Finanzas Trading. Un saludo a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con la apertura semanal de los mercados y por supuesto con el seminario en vivo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.